Hay un tema que es de suma importancia para este curso y es el aterrizar el concepto de los flujos de efectivo que veníamos estudiando en la ingeniería económica a algo un poco más concreto, empleando los estados de situación financiera y la información relativa a todas las cuentas que hemos venido viendo, así como los estados de resultados y el estado de situación financiera. El estado de cambios en la situación financiera es un estado financiero más que centralmente se ocupa de cómo se mueven los flujos reales de efectivo, dónde se generan, dónde se consumen. Pero lo más importante para nosotros es detectar dónde está la representación práctica de los flujos de efectivo en una entidad económica. Los flujos de efectivo son esencialmente las entradas y salidas de dinero o de valores de inmediata realización, de tal manera que el efectivo tiene que ver con la liquidez. Es efectivo aquello que es líquido, es decir, aquello que inmediatamente se puede intercambiar. Así, los activos fijos se caracterizan por no ser muy líquidos, es decir, por no realizarse de una manera expedita. Una maquinaria no se vende tan fácilmente como se pudiera intercambiar dinero, así que el dinero sí es un valor líquido, mientras que la maquinaria no. Y tiene sentido porque la maquinaria no la tenemos para realizarla, es decir, para venderla. La maquinaria en principio la tenemos porque forma parte de nuestro proceso productivo. Pero efectivamente hay activos que, aunque son circulantes, no necesariamente son muy líquidos, y en los flujos de efectivo lo que nos interesan únicamente son esos activos circulantes que realmente son de inmediata realización. Entonces podemos abrir un poco más el espectro de los flujos de efectivo que estudiamos en la ingeniería económica, y aquí vamos a decir que esos flujos de efectivo no solo los constituyen el dinero, sino también todos esos valores que puedo realizar de manera inmediata. Así, la variación en el efectivo define los recursos que realmente ingresaron o salieron a la entidad económica. La variación de efectivo se puede obtener directamente de la suma de las variaciones en cajas y bancos más las variaciones en los valores de inmediata disposición. La variación de efectivo puede considerarse como un flujo de efectivo para la entidad económica. Esencialmente esto está resumiendo lo que acabábamos de comentar. Aquí tenemos entonces un estado que eventualmente puede variar de acuerdo al enfoque o de acuerdo a la normatividad, pero para propósitos prácticos nos va a permitir ilustrar más o menos en qué sentido se mueven todos estos estados de cambios. Este estado de cambios en la situación financiera lo que está representando solamente es si al 31 de diciembre del 2006 yo tenía mi estado de situación financiera y luego lo comparo contra mi estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2007, yo puedo obtener para cada cuenta la diferencia, el cambio, ya sea el incremento o el decremento que hubo respecto de un año y del otro. Esos cambios son los que nos interesan y son justamente los que vamos a registrar en este estado de cambios. Solo nos interesan los cambios, las variaciones. Así, en este estado nos interesa identificar especialmente las fuentes de los recursos, hablando estrictamente de flujos de efectivo, solamente los de inmediata realización, y también sus aplicaciones. Entonces tenemos, y ya sabemos, que la fuente principal de recursos de la organización ya cuando está trabajando es su propia operación a través de el resultado del ejercicio. Pero eventualmente también puede haber aportaciones de socios accionistas, que serían aportaciones de capital, y también ingresos de recursos derivados de deudas. A los recursos derivados tanto de acreedores como de capitalistas se les conocen como recursos obtenidos por financiamiento.
y los recursos obtenidos a través del estado de resultados, concretamente a través del resultado del ejercicio, se conocen como resultados derivados, recursos derivados de la operación. Cuando tenemos estos recursos, los podemos usar normalmente pues para incrementar la inversión en la infraestructura, o simplemente nos quedamos con esos ingresos. Entonces son los dos posibles destinos: que lo invierta o que lo tenga disponible para cuando lo necesite. Entonces, nosotros, dicho esto, tenemos que reconocer en este estado de cambios, primero que nada, dónde se reporta los recursos derivados de la operación. Ese es el resultado, el total. También tenemos que ubicar dónde se reportan los recursos obtenidos por financiamiento, dónde aplicamos en el rubro de inversión parte de esos flujos, y finalmente lo que queda realmente disponible como una variación en el efectivo. Entonces vamos a ir explicando cada uno de estos elementos. El de recursos derivados de la operación, por supuesto que inicia con la utilidad del ejercicio. Y aquí es donde vamos a explicar lo que habíamos prometido respecto a por qué las depreciaciones son de alguna manera un beneficio fiscal. Y lo es porque en las utilidades nosotros tenemos un total de ventas al cual le quitamos los costos, al cual le quitamos los gastos, y ese resultado es el monto que vamos a gravar con impuestos. Entonces, supongamos que tenemos 100 pesos de ventas, en costos y gastos son 50 pesos, entonces me quedan 50 pesos disponibles. Si yo voy a aplicar una tasa de impuestos, vamos a pensar que sea el 30%, entonces 30% de 50, que es mi monto gravable, me da 15. Yo tendría que, a su vez, descontar de 50 pesos los 15 pesos que corresponden a impuestos. Y entonces me quedarían 35 de utilidad, digamos, de resultado del ejercicio. Pero esa misma organización, con el beneficio de la depreciación, puede ir descontando partidas que son virtuales, que en realidad no se erogan. Por ejemplo, si tenemos una maquinaria y esa maquinaria me permite irla depreciando por una cantidad correspondiente y proporcional a su valor, que va a ser de 10 pesos, entonces yo decía que tenía 50, después de haber descontado a los 100 pesos de ventas, 50 pesos de costos y de gastos, y ahora tengo la posibilidad de descontar 10 pesos más, quedándome solamente 40, que sería el nuevo monto gravable. Antes había sido 50, esta vez es 40. Disminuyó el monto gravable, lo cual implica que voy a pagar menos impuestos. Y de todas formas, esos 10 pesos que yo desconté por depreciación, realmente no fue un dinero que yo haya erogado. Así que entonces esas partidas de dinero, de depreciaciones, no se movieron realmente, nunca salieron de caja. Por eso se llaman virtuales. Y esa es la razón justo por lo cual en este estado tenemos que sumar esas depreciaciones y también las amortizaciones que tienen que ver con digamos, la disminución de una cantidad de dinero pagada por adelantado por el simple hecho de ir disfrutando del bien o servicio que lo propició. De todas formas, la erogación se hizo en un momento, muy al principio, y ya después simplemente vamos disfrutando el servicio, el bien, pero contablemente pues se acostumbra a ir amortizando a lo largo del tiempo y no al principio. Esto pues para que en el primer estado de resultados no se viera reflejado de un solo golpe ese gasto, así que nos invitan a que lo vayamos amortizando a lo largo del tiempo para que se distribuya más o menos de manera razonable a lo largo del tiempo. Pero tampoco ese dinero sale de caja una vez que ya se hizo la primera vez, entonces también es una partida virtual. Por lo tanto, a la utilidad del ejercicio
le vamos a sumar el monto que corresponde a las depreciaciones y a las amortizaciones. De una manera similar, habiendo cuentas por cobrar, eso quiere decir que vendimos y no recibimos dinero más que un documento que amparaba una promesa de pago. Pero se registró la venta, no habiendo recibido efectivo. Entonces por eso tenemos que restar, ¿verdad?, a la utilidad del ejercicio los aumentos en las cuentas por cobrar. De la misma manera, cualquier aumento en el inventario pues implica que disminuyó efectivo en caja, por eso también lo restamos. Los aumentos en los pagos por anticipado quiere decir que me quedé con menos efectivo por atender a un pago que en principio pude haber realizado de manera, planificada a lo largo de un periodo, pero que yo opté por hacerlo al principio de ese periodo. Entonces, en ese sentido también pierdo liquidez, dado que voy a ir representando un beneficio a lo largo del tiempo que se me va a proporcionar, pero que solo se me va a proporcionar por etapas, no en el momento en el que yo hice la erogación. Por eso también tienen que restarse los aumentos en pagos por anticipado. Y finalmente tenemos que sumar las cuentas por pagar, porque ahí es el caso contrario al que planteábamos de cuentas por cobrar. En este caso nosotros somos los que no hemos pagado, recibimos el bien pero no lo pagamos, aunque reportamos nosotros haber incrementado ese beneficio o haber registrado el ingreso de ese bien o servicio, no lo hemos pagado, no hemos entonces erogado ese efectivo, por lo tanto aumenta al monto de utilidades del ejercicio, por eso se suma. Bien, entonces, utilidad del ejercicio más depreciaciones y amortizaciones, menos aumentos en cuentas por cobrar, menos aumentos en inventario, menos aumentos en pagos por anticipado, más aumentos en cuentas por pagar, eso nos da el total de los recursos derivados de la operación. Nótese que no estamos hablando del resultado del ejercicio, estamos hablando del dinero que realmente ingresó a caja. Entonces, estrictamente, esos son los flujos de efectivo que sí ingresaron a la organización por vías de la operación. En fin, en cuanto al otro punto que implica posibles ingresos de efectivo a la organización, tenemos el caso de aumentos al capital contable, es decir, aportaciones de los accionistas, y también ingresos por aumentos de pasivos a largo plazo. Entonces estamos hablando de que nos interesan las inversiones, porque los pasivos de corto plazo estaban mencionados en la parte de arriba, en recursos derivados de la operación. Entonces, estamos aquí implícitamente asumiendo que tanto inversiones realizadas por los accionistas como el ingreso de dinero por préstamos de largo plazo, estamos asumiendo que esto va de la mano para financiar infraestructura, es decir, activos fijos. Entonces, derivado de los recursos obtenidos por financiamiento, ya sea por la vía de capital de accionistas o por la vía de préstamos de largo plazo, entonces tenemos también un ingreso de dinero que eventualmente se va a aplicar a la siguiente cuenta de cambios y aplicaciones, en este caso aplicaciones de los flujos de efectivo, concretamente adquisiciones de maquinaria y de equipo, todas las que sean correspondientemente clasificadas como activos fijos entrarán aquí. Entonces ya tenemos las fuentes de los recursos
¿verdad? Recursos derivados de la operación, recursos derivados del financiamiento, aplicación de recursos a inversión. Entonces, lo que queda no puede ser otra cosa sino el flujo de efectivo disponible, y lo vamos a medir en variación, dado que estamos comparando un periodo con otro. Y este es el estado de cambios en la situación financiera. Todo esto puede parecer algo elaborado, incluso hasta complicado. Hay que reconocer que ciertamente no es trivial, pero estas referencias que estamos dando aquí nos permiten más o menos intuir por dónde va la idea de este estado de cambios en la situación financiera. Para propósitos prácticos, a nosotros lo que nos va a interesar es concretamente la variación en el efectivo. Esta es la que a nosotros realmente nos va a interesar, y no es otra cosa más que efectivo final menos efectivo inicial, es decir, cajas en el año 2 menos caja en el año 1, o si tenemos otros documentos o inversiones de inmediata disposición, pues entonces caja más inversiones de inmediata disposición del año 2 menos caja e inversiones de inmediata disposición del año 1. Esa diferencia corresponde justamente a lo que se conoce como variación en el flujo de efectivo, que es, insisto, para propósitos prácticos, lo que a nosotros nos interesa. Lo más importante que quiero comentar de esta plática es que finalmente la variación la podemos obtener a través de la comparación de dos estados de situación financiera consecutivos. Ya para terminar, aquí tenemos un ejemplo de estado de cambios en la situación financiera al 31 de diciembre del 2006, lo cual implica que se están comparando dos estados de situación financiera, el del 31 de diciembre del 2006 contra el del 31 de diciembre del 2005. Y aquí se están mostrando los cambios que hubo durante ese periodo anual. Entonces, ya nada más muy rápidamente empezamos con la utilidad del ejercicio, el resultado del ejercicio, las cuentas que ya revisamos, sumamos, restamos, para obtener finalmente los recursos obtenidos por la operación. Después obtenemos los recursos obtenidos por financiamiento, a su vez las aplicaciones a inversión, y entonces tenemos los recursos que se aplicaron en inversión, y toda esa es una información pues que puede ser útil para ver las fuentes, ¿verdad? Las aplicaciones del efectivo, pero lo que a nosotros nos interesa, ya lo dije varias veces, en realidad es la variación en el efectivo, que aquí la tenemos. Esta es realmente la importante. Ya sabemos que se obtiene restándole a los montos de efectivo disponibles en el periodo 2, los montos de efectivo disponibles en el año 1. Y pues eso es justamente lo que representa esto. Y vamos a ver más adelante que esta variación en el efectivo realmente se puede calcular y obtener inmediatamente a través de estados comparativos de periodos adyacentes.